es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 3 de la tarde en Francia. Así se ve la Catedral de Notre Dame en París. Las autoridades están evaluando los daños tras este devastador incendio que destruyó 2/3 de esta cubierta de la joya arquitectónica gótica. Los bomberos tardaron cerca de 9 horas en poder controlar estas llamas que comenzaron según las primeras indagaciones en la zona, donde se instalaron los andamios para restaurar el techo. El ministro de Cultura de Francia ha subrayado que la prioridad ahora es asegurarse que no haya focos de fuego que se puedan reavivar y también ver la resistencia de la estructura. Todo el fuego ha sido apagado. La fase ahora corresponde a los expertos y por eso los hemos traído para que analicen el conjunto de la estructura para constituir la fase que seguirá, a saber, la consolidación, el análisis del conjunto del edificio para estimar el compromiso de los expertos. El corazón de París se apagó al ver cómo las llamas abrazaban su queridísima Notre Dame. Los franceses y buena parte del mundo amanecieron con las dudas sobre qué tan devastadoras han sido las llamas dentro de la catedral. Todo el tejado está siniestrado, toda la armadura quedó destruida, una parte de la bóveda se derrumbó. El fuego quemó la armadura de madera del techo de más de 100 metros de longitud, conocido como el bosque, por el gran número de vigas que hubo que utilizar para instalarlo, así también como la aguja, esta aguja de 93 metros de alto, uno de los símbolos de París, que se derrumbó. Entre los 3 órganos de Notre Dame, el gran órgano, con sus 5 teclados, 109 juegos y sus casi 8.000 tubos, este es el más sobresaliente. Los expertos afirman que el humo pudo haber ocasionado calor, afectado las tuberías de este importante instrumento. ¿Qué pasa con la corona de espinas? La túnica de San Luis, 2 de las reliquias más importantes, están a buen resguardo actualmente. Un buen día en este 16 de abril del 2019. Ruth del Salto los saluda con información internacional aquí en el Canal de las Américas en NTN 24. Las autoridades de Francia han priorizado la hipótesis de un origen accidental en cuanto a este incendio de la Catedral de Notre Dame. Los investigadores han comenzado ya a interrogar a estos trabajadores de las 5 empresas que estaban laborando justamente en la restauración. El fiscal de París ha explicado que nada por ahora va en línea de un acto voluntario. Los expertos aún no han podido acceder a este sitio donde se cree comenzaron las llamas hasta que se evalúe la estabilidad de la estructura. El secretario de Estado francés de Interior ha asegurado este martes que la preocupación de las autoridades es la estabilidad, la resistencia de la catedral. El funcionario reveló que han detectado algunos puntos que son vulnerables, sobre todo en las bóvedas y en una parte de la nave transversal norte de la estructura. Esto ha llevado a evacuar 5 edificios de viviendas colindantes con carácter preventivo. Según el secretario de Estado francés, el incendio destruyó una parte importante del patrimonio arquitectónico, artístico y religioso de Notre Dame, pero el trabajo de los bomberos pudo evitar el derrumbe de la catedral. La Catedral de Notre Dame en París, un punto de visita obligado para quienes están disfrutando de las joyas arquitectónicas que tiene la capital de Francia. Recibe unos 14 millones de visitantes al año. La construcción de esta joya de arte gótico comenzó en el 1163. Llevó 180 años. El edificio mide 128 metros de largo y su aguja se elevaba 96 metros de alto. Esta aguja que se desplomó. Cerrada e incluso profanada durante la Revolución Francesa, la catedral ingresa nuevamente en los franceses gracias a esta novela de Victor Hugo, Notre Dame de París, para sus 850 años de aniversario en el 2013. El monumento fue renovado con la instalación de 8 campanas en la Torre Norte y una segunda en la Torre Sur.
sur. Al interior, el gran órgano fue actualizado, se limpiaron minuciosamente estos 8.000 tubos, algunos de los cuales datan de la Edad Media. La iluminación de la catedral también fue mejorada, el costo de las reformas fue de 6.5 millones de euros, financiados en su totalidad por donaciones. Saludamos a esta hora a Daniel Álvarez, teólogo y profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Un placer estar con ustedes. Notre Dame, la historia de una catedral por la que hasta las gárgolas lloran, así se dice, un tesoro invaluable de la cultura europea, de la cultura mundial. ¿Por qué se dice que hemos sido testigos de una pérdida terrible e irreparable para la humanidad? Poniendo en contexto de quienes estamos en otro continente, por ejemplo en América, en Sudamérica, eso pasó en París, pero ¿cuál es el significado real? ¿Por qué se habla de un patrimonio mundial? Bueno, esta obra, ya estamos hablando de una obra de casi 900 años, ¿no? Y fue una catedral que hizo ciertas innovaciones en cómo construir arcos y una bóveda, un techo tan alto como esa catedral. Así que hay unas innovaciones de un valor histórico, ¿no? Para la historia de la arquitectura. También esos paneles de pintura, de cristal pintado, que hay 3 paneles casi de más de 40 pies de diámetro. Estamos hablando un arte que ya se ha perdido. Una vez que esos paneles se dañan, y no sabemos hasta qué punto esos paneles están dañados por el agua, por el calor, lo que sostienen esos diferentes componentes, ¿no? Esos paneles de cristales pintados es plomo, y el calor derrite el plomo y no sabemos el daño, ¿no?, que estos paneles han sufrido. Pero indiscutiblemente ese arte ya no se puede reconstruir porque no sabemos cómo reproducirlo en tiempos modernos. Así que hay muchas cosas originales que no son recobrables y no se pueden recuperar, no se pueden reconstruir, se pueden imitar, pero no va a ser lo original. Así que en ese sentido, desde el punto de vista estético, histórico, se ha perdido mucho. Pero yo quisiera también recalcar de que dice la Biblia de que Dios no vive en cosas hechas de mano, en barro, en piedra. Así que me parece a mí de que no podemos perder la perspectiva de que aunque se puedan perder parte de esta catedral, que no se puedan recobrar, la fe que creó esta catedral, me parece a mí, es lo más importante, y esa fe está motivando, como estamos oyendo, a miles de personas a dar dinero para reconstruir esta obra de arte, pero la fe que inspiró esa construcción sigue en pie. Así que en ese sentido se ha perdido una piedra, pero la fe no se ha perdido. Profesor, justamente conjugando con lo que usted dice, profesor Álvarez, el presidente Macron prometió ayer frente a esta silueta de humo que se veía la reconstrucción de Notre Dame en nombre del destino de su nación. En uno de estos raros momentos en los que el mundo parece de acuerdo, la solidaridad, el duelo se comparten sin titubeos en redes sociales que se llenaron el día de ayer de pésames de todas partes. Se citaba por doquier una frase de la novela Víctor Hugo que decía así: la catedral era un lugar de asilo y toda la justicia humana expiraba en sus umbrales. Hoy justamente va a haber una colecta nacional y también en el extranjero para la reconstrucción de esta catedral. ¿Cuánta acogida cree usted que tiene o que va a tener, sabiendo que hasta el momento las familias más pudientes de Francia ya empezaron a hacer sus donativos? Mire, yo creo que sí, yo creo que va a haber muchas personas que van a dar dinero. Mira, hay una doctrina dentro de la iglesia que cuando tú haces un bien, ¿no?, cuando tú construyes algo como una iglesia, tienes algún tipo de reconocimiento o perdón, indulgencias, técnicamente se habla en la iglesia y por Dios mismo. Es decir, Dios reconoce que hay mérito en ese tipo de obra, ¿no?, en ese tipo de contribución. Así que muchas personas, simplemente por acto de fe, aunque den muy poco, van a dar. Y esos pocos, que una persona puede dar poco, pero si son miles y miles y miles de personas, yo creo que muchas personas van a contribuir a este proyecto. Como ya hemos dicho, estamos hablando de algo que tiene un significado estético, cultural, pero es también un tributo a la fe humana, que es decir, la fe de la Virgen María, que es lo que impide la construcción de la catedral. Esa fe sigue en pie y eso nos va a motivar a todos, seamos católicos o no seamos católicos, seamos creyentes o no creyentes, a reconocer de que esto es una obra de un valor
incalculable y que tenemos que buscar la manera de mantenerla viva. Así que vamos a ver quizás no una catedral, no una Notre Dame igual a la original, no va a tener el mismo contenido estético y el mismo valor estético y cultural, pero sí va a ser siguiendo un símbolo de la fe y la solidaridad humana, que me parece a mí que esta destrucción de parte de esta catedral está despertando en el corazón de todos los seres humanos, que queremos ser parte de esta renovación, no solamente de un edificio, sino renovación de nuestra buena voluntad y solidaridad con todos los demás seres humanos y particularmente con el mundo de Francia, ¿no? Esto ocurrió en París. El teólogo Daniel Álvarez ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, agradeciéndole sus respuestas, profesor de estudios religiosos, además de la Universidad Internacional de la Florida. Un buen día para usted. Gracias. Bueno, y justamente este siniestro que arrasó parte del histórico edificio parisino fue sofocado, aunque persisten las dudas sobre si la resistencia de la estructura de este símbolo de la cultura europea y testimonio de la historia de Francia va a quedar en pie. El presidente Macron proclamó esta intención de reconstruir Notre Dame todos juntos, lo dijo el día de ayer. Considero que gracias a la labor de los bomberos se ha evitado lo peor. El sentir de los parisinos en este martes enseguida nos lo relata Diana Jayón desde el lugar de la noticia. Diana, un buen día para ti. Ruth, cordial saludo para ti, para todos los televidentes de la mañana a esta hora en París, que ha sido un día bastante triste realmente. Fue una larga noche, una eterna madrugada y un triste despertar. Con la imagen que ustedes tienen justamente tras de mí, que yo quiero que ustedes lo vean a través de el lente de nuestro camarógrafo Philippe. Es lo que ha quedado de la parte de atrás de Notre Dame después de que esas llamas consumieran en totalidad el techo de esta importante estructura. Una de las catedrales más visitadas del mundo, una de las más bellas también, visitada por 13, 14 millones de personas cada año. Además también ha sido protagonista de libros, de películas, de canciones, de infinidad de muestras artísticas, porque su belleza se ha convertido justamente en eso, en inspiración. Desafortunadamente, como ustedes pueden ver, a este lugar han llegado curiosos, no solamente vecinos de acá de la isla de la Cité, donde se encuentra ubicado Notre Dame, sino también turistas, que ellos quieren ver con sus propios ojos lo que ha pasado justamente acá y cómo ha amanecido hoy la Catedral de Notre Dame. Uno de los vecinos del lugar, hablando hace poco con las personas que transitan por acá, nos decía que vivía hace 50 años acá y que le parece muy triste lo que está viendo y que sentía como si estuviera asistiendo a un velorio, a un entierro, porque sentía que parte de su historia como parisino se había fundido también con los hierros de la catedral el día de ayer. Estas han sido transportadas a la alcaldía de París, al Hotel de Ville, Anne Hidalgo. Se encuentran ahí todavía. Ayer pusimos a disposición de inmediato, ya que estamos cerca, la Sala Saint-Jean, que es una gran sala en la que habitualmente hacemos exposiciones para que puedan ser protegidas, almacenadas estas pinturas y estas obras, que incluyen, por supuesto, la corona de espinas y la túnica de San Luis, que igualmente están en un lugar seguro. Notre Dame tiene muchos amigos en los Estados Unidos, con muchos donantes estadounidenses, pero la idea es verdaderamente poder celebrar esta conferencia de donantes, tener un análisis experto sobre lo que sería necesario para esta reconstrucción y poder recaudar fondos, los fondos de donación que creé en 2014 para el patrimonio de París. Por supuesto que también serán movilizados para poder recaudar fondos entre los mecenas con los que trabajamos regularmente, y la ciudad también asignará su parte de contribuciones para las obras de restauración. Amables televidentes, eran las reacciones de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo,
quien estuvo presente anoche, pero también hoy en la mañana acá en Notre Dame, constatando personalmente la situación y sobre todo el trabajo inagotable y además muy loable por parte de los bomberos, más de 400 efectivos que trabajaron durante toda la noche para calmar las llamas, y también los efectivos de la defensa civil, personas que trabajan sin ánimo de lucro, solamente interesados en ayudar no solamente a los bomberos, sino también a ayudarle a los vecinos de acá de Notre Dame, que tuvieron que ser desalojados obviamente por el humo y por prevención por parte de las autoridades. Pero también se ha referido frente a esta tragedia el secretario del Interior de Francia. Ha dado un balance del sentir y la situación que en este momento está siendo examinado aún por el gobierno nacional. El incendio ahora detrás de nosotros ha acabado, incluso si hay todavía vigilancia para asegurar que el fuego no renazca, podemos decir que el fuego ha terminado. Hay vulnerabilidades que han sido identificadas en la catedral. Y hay partes que deben ser aseguradas. Y el Papa Francisco también, Diana, se ha pronunciado, ha pedido la movilización de todos tras este incendio en la Catedral de Notre Dame. Ha dicho en una Semana Santa, en una semana de regocijo, reflexión para la comunidad católica, ha sucedido este hecho. Sin embargo, siempre hay que sacar un mensaje de todo. ¿Qué fue lo que dijo particularmente el Papa Francisco? Claro, Ruth, obviamente el sumo pontífice ha lamentado enormemente lo sucedido, esta tragedia, no solamente por lo que constituye Notre Dame para los católicos, sino también por el símbolo que ha sido a través de los siglos para el mundo entero. Y es que ayer justamente el Vaticano daba sus primeras reacciones frente a lo ocurrido, pero hoy lo ha hecho el Papa Francisco a través de su cuenta de Twitter, y también el Vaticano ha anunciado que aportará económicamente para la reconstrucción de Notre Dame. Estas eran las declaraciones a través de su cuenta de Twitter del Papa Francisco. El Papa está cerca de Francia, reza por los católicos franceses y por la población parisina impactada por el terrible incendio que arrasó la Catedral de Notre Dame. Asegura sus oraciones a todos aquellos que intentan hacer frente a esta dramática situación. En este barrio, en el barrio número 1, en el distrito 1 de París, viven muchas personas que han venido y han fijado su lugar de vivienda en París y que vienen desde diferentes puntos de la tierra. Obviamente hay muchos latinoamericanos, y justamente nos hemos encontrado con una persona que lleva 30 años viviendo acá en París y que lamenta muchísimo lo que ha pasado acá. Él vive muy cerca acá a la Catedral de Notre Dame y dice que no podía creer ayer la noticia cuando se dio cuenta a través de las redes sociales, que vino, que miró, que constató y que hoy quiso regresar para ver nuevamente esa imagen, y dice que es una lástima que no es la misma Notre Dame que lo ha acompañado durante 30 años. Estas eran las declaraciones de esta persona que vive muy cerca acá a la catedral. Este incendio es una catástrofe para el patrimonio mundial. No es una iglesia francesa, es una iglesia que pertenece al mundo. Entonces, que nos toca en el corazón de todos los parisinos, y realmente para mí es una catástrofe horrible, algo que es inimaginable. Santiago de Chile ha culminado esta nueva cita que tuvo el Grupo de Lima. Los países integrantes, el bloque exhortó a la comunidad internacional a apoyar este proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Ha criticado a China, a Cuba, a Rusia y a Turquía por el impacto negativo que su apoyo al régimen de Nicolás Maduro causa a la región. El presidente Piñera, el anfitrión, ha propuesto trabajar coordinadamente con el grupo de contacto de la Unión Europea, que busca también una solución a la difícil situación que vive Venezuela. La siguiente cita de los cancilleres va a tener lugar en Guatemala, en una fecha aún por definir. Busca una solución democrática, una solución política, una solución no violenta. Venezuela sigue siendo un tema crítico para la región. En Santiago de Chile se dieron cita nuevamente los cancilleres del Grupo de Lima para abordar la crisis que afecta a la nación suramericana.
En la reunión, el bloque exhortó a diversos actores de la comunidad internacional a tomar medidas para aislar al régimen de Nicolás Maduro en pro de un restablecimiento de la democracia. Entre ellos, la ONU, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos. También pidieron el reconocimiento y total apoyo al trabajo del presidente interino Juan Guaidó. Exhortan al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela. En la primera reunión de la jornada, el presidente Sebastián Piñera pidió unión para seguir fortaleciendo el grupo de contacto auspiciado por la Unión Europea. Sin embargo, el mandatario chileno rechazó la opción de algunos de los miembros sobre un posible diálogo y afirmó que de hacerlo es permitirle ganar tiempo al régimen de Nicolás Maduro. Estoy convencido de que los días del dictador están contados y no son muchos, porque hay muchos factores que juegan en esa dirección. Al término de la jornada, los representantes del gobierno encargado aplaudieron además el rechazo a la posición de China, Cuba, Rusia y Turquía de apoyar al régimen madurista. El Grupo de Lima afirmó en su declaración final que su papel ha generado un impacto negativo en la nación suramericana. El avance de hoy es importante. Primero, condena a Cuba, por primera vez. Logramos la condena a Cuba, la condena a Rusia, la exigencia de que los militares y todo el equipo de inteligencia y de represión cubano y ruso debe salir de Venezuela. Una cumbre mundial de todos los países que apoyan a Venezuela y al presidente Guaidó para hacerla próximamente, para tener más presión, más sanciones. El canciller chileno Roberto Ampuero, y quien fue el encargado de leer la declaración del Grupo de Lima, aclaró en su intervención que el bloque rechaza cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela y reiteró su apoyo a un proceso pacífico de recuperación de la democracia en el que los protagonistas sean los ciudadanos venezolanos. Revisamos la agenda informativa de lo que nos trae la agenda de Estados Unidos. Ilhan Omar, la congresista musulmana, ha sido amenazada de muerte, esto luego de ser criticada por el presidente Donald Trump. El mandatario ha aumentado sus críticas de cara a las elecciones del 2020. Ayer se esperaba que Trump arremetiera nuevamente contra la líder política de 37 años durante un discurso en Minnesota, pero se vio obligado a cambiar sus planes tras el incendio que se registró en Notre Dame. Emiliana Molina nos trae el reporte. Adelante, Emiliana. Buenos días. La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, asegura que habló con el sargento de armas de la Cámara de Representantes para garantizar la seguridad de la representante Ilhan Omar, una demócrata por Minnesota. Esto después del trino del Ejecutivo, donde se ven imágenes del 11 de septiembre y Trump la relaciona con los atentados. La representante asegura que ha sido blanco de múltiples amenazas, pero expertos dicen que Trump intenta simplemente apelar a su base de electores nuevamente, tal cual como lo hizo en las elecciones del 2016, mientras Omar está intentando luchar contra la islamofobia en el país. Antes de que Nancy, que ha perdido todo el control del Congreso y no consigue hacer nada, decida defender a su líder, la representante Omar, ella debería mirar las declaraciones antisemitas, anti-israelíes y los lamentables comentarios anti-estadounidenses. Está fuera de control, excepto por el control que tiene de Nancy. No obstante, no es la primera vez que Omar es criticada por su punto de vista y grupos conservadores consideran sus declaraciones como una falta de respeto sobre los atentados. Unos días antes de que Trump tuiteara el provocador mensaje, un hombre fue detenido en Nueva York por amenazar con supuestamente meterle una bala en el cráneo a la representante demócrata Ilhan Omar. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Ordenando el cierre de una guardería en la ciudad de Nueva York por incumplir ciertos protocolos previstos para neutralizar el brote de sarampión. Un brote, una enfermedad que está activo en esta región de los Estados Unidos. El centro preescolar, ¿qué pasó? Falló en proveer registros actualizados de vacunación de los menores bajo su custodia. La noticia enseguida la desarrolla Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz martes para todos. El gobierno de la ciudad de Nueva York, a través de su Departamento de Salud, ha tomado esta drástica medida, la clausura temporal de una guardería en el condado de Brooklyn, luego de incumplir varios de los protocolos o provisiones implementados por las autoridades sanitarias locales a raíz del presente brote de sarampión que tiene lugar
en esta región de los Estados Unidos. De hecho, de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Americana, el brote de sarampión que tiene ahora mismo en el estado y la ciudad de Nueva York es el mayor que se registre en todo el país. A la luz de esta determinación, las autoridades sanitarias de Nueva York recuerdan que es importante mantener los planes de vacunación de los menores, justo la razón detrás de la cual de esta clausura. Tras 5 visitas de parte de las autoridades sanitarias neoyorquinas y de repetidas peticiones de estas autoridades sanitarias, los encargados de esa guardería, de nuevo en el condado de Brooklyn, no encuentran o no les proveyeron las autoridades los registros actualizados de inmunización. A la luz de este cierre, recuerdan además las autoridades sanitarias neoyorquinas que hasta el momento hay 329 casos confirmados. Han aumentado mucho más de lo previsto en los últimos días y se espera que próximamente incluso esa cifra pueda escalar. De acuerdo con las autoridades sanitarias de toda la Unión Americana, a nivel del país hay ya 555 casos confirmados de sarampión en 20 estados donde está activo el brote de esta enfermedad. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Seguimos con el programa La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia en el mundo. 3:55 de la tarde en Francia. Así se está viendo, imagen en vivo, la Catedral de Notre Dame en París. Las autoridades de Francia están evaluando los daños tras este devastador incendio que destruyó 2/3 de la cubierta de la joya arquitectónica gótica. Los bomberos han tardado 9 horas en extinguir las llamas que comenzaron, según las primeras indagaciones, en la zona donde se instalaron los andamios para restaurar el techo. El ministro de Cultura de Francia subrayó que la prioridad es asegurarse de que no haya focos de fuego que reaviven o ver la resistencia también que tiene la estructura. Todo el fuego ha sido apagado. La fase ahora corresponde a los expertos y por eso los hemos traído para que analicen el conjunto de la estructura para constituir la fase que seguirá, a saber, la consolidación, el análisis del conjunto del edificio para estimar el compromiso de los expertos. Los franceses y buena parte del mundo amanecieron con dudas sobre qué tan devastadores han sido las consecuencias, las llamas dentro de la catedral. El fuego quemó la armadura de madera del techo de más de 100 metros de longitud, conocido como el bosque, por el gran número de vigas que hubo que utilizar para instalarlo. La aguja, pues ya sabemos, de 93 metros de alto, uno de los símbolos de París, destruido totalmente. Entre los 3 órganos de Notre Dame, el gran órgano, con sus 5 teclados, sus 109 juegos y sus casi 8.000 tubos. Este es el más sobresaliente. Los expertos afirman que el humo, las filtraciones de agua y el intenso calor pueden haber afectado las tuberías de este instrumento. La corona de espinas, la túnica de San Luis, 2 de las reliquias más importantes, están en buen estado. Las autoridades francesas priorizan la hipótesis de un origen accidental de este incendio que devastó la catedral. Los investigadores han comenzado ya a interrogar a estos trabajadores de las 5 empresas que trabajaban en la restauración. El fiscal de París ha explicado que nada por ahora va en la línea de un acto voluntario. Los expertos aún no han podido acceder a este sitio donde se cree comenzaron las llamas hasta que se evalúe la estabilidad de la estructura. El secretario de Estado francés de Interior ha asegurado este martes que la preocupación de las autoridades es la estabilidad y resistencia de la catedral. Esto es, el funcionario reveló que se han detectado algunos puntos vulnerables, sobre todo en las bóvedas y en gran parte de la nave transversal norte de esta estructura. Esto ha llevado a evacuar 5 edificios de viviendas colindantes con carácter preventivo. Según el secretario de Estado francés, el incendio destruyó una parte importante del patrimonio arquitectónico, artístico y religioso de Notre Dame, pero el trabajo de los bomberos pudo evitar el derrumbe de la catedral. No se habían apagado aún las llamas que destruyeron esta joya arquitectónica gótica y ya había una ola de promesas de financiación para su reconstrucción. Las 2 familias más ricas de Francia van a donar 300 millones de euros para los trabajos. La familia Arnault
propiedad del grupo de lujo Louis Vuitton, y Pinault, dueño de Kering. El presidente del Consejo Europeo ha instado a los Estados miembros de la Unión Europea a contribuir en la restauración de la catedral parisina tras este incendio. Él ha dicho el día de hoy ante el Pleno de la Eurocámara en Bruselas que ha sido un día terrible para quienes aman Francia y a París. Comparó además la reconstrucción de Notre Dame con su ciudad de origen, Gdańsk, en Polonia, tras la Segunda Guerra Mundial. Desde este recinto me gustaría dar algunas palabras de reconfort y de solidaridad con toda la nación ante la tragedia en París. Digo estas palabras no solo como presidente del Consejo Europeo, sino también como ciudadano de Gdańsk, 90% destruida y luego reconstruida. Ustedes también reconstruirán su catedral. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha enviado un mensaje a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. Ha expresado el dolor de los rusos por el incendio y ha ofrecido ayuda a especialistas para la restauración de esta catedral. El mandatario calificó a Notre Dame como un símbolo histórico de Francia y un tesoro invaluable de la cultura europea y mundial. Otros temas. El jueves se cumple un año del inicio de la crisis política en Nicaragua. Las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril del 2018. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, alrededor de 62.000 personas han dejado territorio nicaragüense durante los últimos 12 meses a causa de esta crisis. Según ACNUR, cerca de 55.000 nicaragüenses se han refugiado en Costa Rica. Migrantes centroamericanos que permanecían agrupados en el sur de México a la espera de los visados han comenzado a pie su recorrido hacia el norte. Buscan llegar a la frontera de Estados Unidos, donde planean pedir asilo. Son 2.000 personas las que se desplazan por las carreteras mexicanas, incluyendo mujeres y niños. Las familias aseguran que necesitan alimentos, agua, pañales para estos menores. La administración Trump, que amenazó con cerrar sus cruces limítrofes, había acusado al gobierno mexicano de no contener la migración ilegal. El Poder Judicial de Perú va a evaluar el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, solicitado por la Fiscalía. Esto por un presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. En las audiencias que se va a evaluar una solicitud similar contra otros dos investigados, su exsecretaria Gloria Jesús Quisic y su chofer José Luis Bernaola, quienes cumplen también una orden de detención preliminar. Uno más, el gobierno de Brasil anuncia su salida de UNASUR tras recibir la presidencia del organismo justo después de que Bolivia le transfiriera la presidencia temporal del Foro Político al fracasar en su intento de reunir a sus miembros. La noticia se da a conocer pocos días después de que Argentina y Paraguay también confirmaran su decisión de abandonar definitivamente la Unión de Naciones Suramericanas, como ya lo había anunciado Colombia. UNASUR fue fundada en el 2008 a partir de una propuesta de Hugo Chávez. Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, ha asegurado trabajar para reabrir lo antes posible los pasos fronterizos entre Venezuela y Brasil. Esta zona fue cerrada por Maduro el 21 de febrero. La noticia se ha dado a conocer tras la reunión que mantuvo Maduro y el senador brasileño Telmairo Mota en Caracas. Alerta climatológica en el sur de Estados Unidos. Hasta el momento el balance, 8 personas muertas, entre ellas 2 niños. Esto deja hasta el momento el paso de una tormenta que causó una decena de tornados, inundaciones, ahí vemos daños materiales, apagones en cerca de 90.000 hogares en Texas y Mississippi. Las autoridades advierten sobre el avance de este temporal hacia la costa este de la Unión Americana, donde podrían registrarse también lluvias, fuertes vientos en ciudades como Washington, Filadelfia y Baltimore. Clima devastador en Estados Unidos. Una poderosa tormenta que el fin de semana arrasó con todo a su paso en el sur de la Unión Americana amenaza con seguir su camino de destrucción hacia la costa este del país. Texas, Mississippi, Luisiana, Arkansas y Georgia son los estados más afectados hasta el momento.
Decenas de personas resultaron heridas, cientos de carreteras bloqueadas y unos 90.000 hogares se quedaron sin servicio eléctrico. No solo las intensas lluvias causaron estragos, sino los potentes vientos formaron tornados que causaron el pánico entre los residentes de estas localidades. De acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Angelina, 2 niños de 3 y 8 años se encontraban en un vehículo junto a sus padres en Texas. Perdieron la vida cuando un árbol derrumbado por el tornado cayó sobre la parte trasera del automóvil, donde ellos estaban sentados. El Servicio Meteorológico activó las alarmas en Nueva York, Washington y Atlanta. Las autoridades instan a la población a no subestimar el temporal, a tomar precauciones y atender el llamado de las autoridades. Advierten que podrían registrarse granizadas y piden no esperar escuchar la llegada de los tornados para refugiarse, pues su peculiar sonido podría ocultarse con las precipitaciones. Así es, esta serie de tornados deja 8 muertos, se ha confirmado hasta el momento esa cantidad, sin embargo, pues el clima no cesa en su furia, al menos los tornados, eso dicen los expertos. Roberto Molleda nos acompaña a esta hora, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Le damos los buenos días y la bienvenida aquí a la mañana de NTN 24. Buenos días. Roberto, el sur de Estados Unidos ha vivido una serie de tornados, han dejado hasta el momento 8 muertos. 3 niños se conocen que han sido víctimas de esta situación y la previsión indica que el tiempo va a seguir muy movido a inicios de esta semana. ¿Qué se puede determinar para que la población esté atenta? Bueno, en estos momentos ya tenemos buen tiempo, o sea, ya el temporal del fin de semana ya se movió hacia el este, ya está sobre el mar Atlántico, o sea, ya ha dejado por el momento buen tiempo para gran parte del este de Estados Unidos. Ahora, para el fin de esta semana, ya para jueves o viernes, se espera que otro sistema, otro temporal que es típico de primavera aquí en Estados Unidos, que atraviese el país y ya posiblemente afecte nuevamente al sur y al este de Norteamérica, con otra posibilidad de tormentas y también tornados. O sea, por el momento tenemos buen tiempo, pero se espera otro sistema de mal tiempo que afecte gran parte del este del país ya para el jueves y el viernes. ¿Y qué se le puede decir a la ciudadanía, a los habitantes de estos sitios en donde se van a dar estas poderosas tormentas? Roberto, como recomendación, hay que abastecerse de agua, de alimentos. ¿Qué pasa cuando empiece la lluvia fuerte? Bueno, siempre, primero que nada, estar informado, o sea, estar al tanto de las previsiones del tiempo, que estos temporales son pronosticados, o sea, se pueden pronosticar con 2, 3 o algunas veces 4 días de anticipación. Ahora, los tornados individuales son sistemas que se forman rápidamente, o sea, un tornado posiblemente tenga unos 20 minutos de aviso, pero el sistema, o sea, el temporal que está produciendo o que produce estos tornados, en general se pueden predecir con bastante anticipación. O sea, lo primero es estar informado y saber que existe la posibilidad de tormentas y tornados en su zona y tomar las precauciones, o sea, estar al tanto del tiempo durante el día y saber lo que uno tiene que hacer si un tornado amenaza su zona. Lo más importante en cuanto a precauciones es mantenerse dentro de un edificio, dentro de una estructura segura. No estar afuera, no estar en su vehículo, porque eso no es un lugar seguro cuando hay vientos fuertes, sobre todo vientos de tornados que pueden alcanzar 150 o en algunos casos extremos 200 kilómetros por hora. Sí, justamente lo que sucedió con esta familia, estos niños que estaban en el asiento de atrás, iban en el vehículo, sus padres iban adelante, les cae este árbol. Lastimosamente estos menores murieron en el accidente. Vamos a agradecer a Roberto Molleda, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, ha estado con nosotros desde Florida. Un buen día, gracias. Igualmente, muchas gracias. Buen día. En Madrid, la policía española ha detenido a 4 miembros de una organización internacional de narcotraficantes. Estos detenidos son de nacionalidad colombiana, guatemalteca y española. Los agentes interceptaron en el estacionamiento de la estación de trenes de Atocha un cargamento de 150 kilos de cocaína que tendría como destino distintas ciudades europeas. Enseguida Marcelo Moncayo nos amplía.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la mañana. Agentes de la policía española lograron interceptar 150 kilos de cocaína que se iban a entregar en la estación de trenes de Atocha, aquí en Madrid. Los 4 detenidos forman parte de una organización de narcotraficantes que introducían la droga vía marítima a través de embarcaciones que hacían escala en la ciudad de Huelva. Luego la cocaína era transportada en vehículos que fueron modificados para poder ocultar el estupefaciente. Esta investigación comenzó en el mes de noviembre del año pasado. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que la red investigada había enviado un cargamento de cocaína oculta en el habitáculo del casco de un barco portacontenedores que navegaba regularmente desde Colombia hasta España. Sí, el líder de la organización, lo que se supo a lo largo de esta operación es que había viajado desde Colombia para supervisar directamente el pase de la droga aquí en Madrid. Sí, son 150 kilos de cocaína, están distribuidos en paquetes perfectamente ordenados y ocultos en habitáculos de 2 vehículos. En uno de ellos había 58 kilos 58 paquetes de cocaína y en otro 77. Lo que se detectó ya en noviembre es que había un grupo organizado que introducía estupefacientes vía marítima desde Colombia a España. En total se han aprehendido 135 paquetes que contenían unos 150 kilos de cocaína, así como unos 2.500 euros destinados a pagar una parte del transporte. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Vamos a agradecerles a ustedes su sintonía con su espacio matutino en el Canal de las Américas. Vamos a volver más adelante con más información actualizada cada hora en los titulares de la hora. Mientras